Hola, vamos a comenzar una nueva parte del tema de cinemática, que es la página 71 de vuestros apuntes, y se trata del movimiento circular uniforme. Dice, el movimiento circular uniforme, MCU, es el que se da cuando un cuerpo se mueve con módulo de velocidad constante y su trayectoria está sobre una circunferencia. Entonces, magnitudes básicas involucradas en el movimiento circular uniforme. Lo primero es el ángulo, que se medirá en radianes. Dice, en el movimiento lineal medimos longitudes, en el movimiento circular vamos a medir ángulos. En física se miden los ángulos a partir de magnitudes físicas, normalmente dos longitudes, el arco recorrido y el radio de la circunferencia. Y el radián es el ángulo que se forma cuando sobre una circunferencia recorremos una longitud de arco igual a un radio. Es la unidad natural del ángulo. Un radián equivale a un arco de circunferencia de un radio. Bien, esto quiere decir que en física nosotros lo que medimos son longitudes. Entonces debemos usar una medida de ángulos que nos esté relacionada con la medida de longitudes que nosotros hacemos. Entonces vamos a verlo aquí en este gráfico. Vamos primero a ver lo que es el radián. Tenéis una circunferencia con un sistema de coordenadas y la circunferencia tiene un radio r. Bien, pues si vosotros recorréis sobre la circunferencia una longitud igual al radio, vamos a colocar aquí una longitud igual al radio, esta longitud desde aquí hasta aquí, se va a formar un determinado ángulo sobre la circunferencia, este ángulo. Pues este ángulo que se forma cuando recorres una longitud sobre la circunferencia igual al radio, la longitud recorrida se suele poner la letra S. Y si S es igual al radio, el ángulo es de un radián. Entonces, cuando tú recorres la longitud igual al radio, pues recorres un radián. Si recorrieras aquí otro radio, esto será un radián. Pues aquí serían, ¿qué ángulo? 2 radianes, y sería este. Este de aquí. Bien, ¿cuál es el ángulo que recorro cuando hago una circunferencia? Bueno, pues si hago una circunferencia, fijaos que aquí empiezo en el 0 y la longitud de la circunferencia son 2pi por el radio y llego al 2pi. Entonces, ¿cuántas veces he colocado el radio cuando doy una circunferencia? Pues lo he colocado 2pi veces, pero eso equivale a 360 grados. Entonces, de ahí tenemos que 360 grados son 2pi radianes. Vamos a jugar un poco con esta circunferencia porque me interesa. Entonces, si 360 grados son 2pi radianes, ¿cuántos radianes serán 180? Pi. Y 90, pues la mitad de pi. Pi medios. De esta manera podéis hacer los ángulos basándose en la geometría. Y 270 grados, pues serán pi medios más pi medios, voy a ponerlo más a la izquierda, vale, para que aquí me quede bien, más pi medios, es decir, pi medios hasta aquí, más otros pi medios hasta aquí,
más otros pi medios. Entonces será 3 pi medios. Bien, voy a quitar esto y voy a ir a otra capa. Ya hemos visto entonces que estos son pi medios, estos son 2pi, pi, 3 pi medios. Vamos a trazar la bisectriz del primer cuadrante que da el ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cuánto será el ángulo de 45 grados? Pues será pi cuartos, porque es la mitad de pi medios. Y el ángulo de 30, bueno, voy a hacerlo con otro color para diferenciarlo. A ver qué color cojo este. Vamos, un ángulo de 30 grados. Vale, 45 grados es este, 30 grados. Entonces, ¿cuál será el ángulo de 30? Pues será pi medios, que son 90, entre 3, 30, 60, 90, pi sextos. Entonces, de esta manera, geométricamente, podéis pasar de radianes a grados sin necesidad de usar el 180 grados igual a pi o 360 grados igual a 2pi. Esto lo vamos a usar, es lo que tenemos que usar, pero si lo hacemos así, aprendemos a razonar también y aprendemos lo que es el radián. Entonces voy a borrar esto, esta capa ya la voy a tirar. Voy a crear otras, voy a crear unas cuantas, porque si las necesito ya las tengo creadas. Vale. Y vamos aquí a lo que teníamos antes. Entonces el radián es el ángulo que se forma cuando recorres una longitud del radio sobre la circunferencia. Estoy yendo muy despacio porque esto es muy importante. Bien, entonces vamos a ver cómo podríamos nosotros hacer entonces para calcular el ángulo en radianes. Fijaos que un radián implica un radio de longitud. Vamos a pensar un poco en la química y acordaros que un mol, ¿qué equivalía? ¿A qué equivalía? A la masa molar. Entonces, si dividíamos los gramos por un mol, los gramos que fueran, ¿os acordáis de química? Pues os daba los moles. Pero ¿a qué equivale el radián? A un radio. Entonces, el ángulo en radianes, ¿qué será? El arco recorrido partido el radio. Al arco ya veis que normalmente se le llama S. ¿Vale? Entonces el ángulo en radianes os quedará como S partido por R. Esta fórmula es muy importante. Y otra cosa, el ángulo en radianes es adimensional. Es decir, no tiene unidades. La importancia es que nosotros en física no vamos a medir grados. Lo que vamos a medir normalmente son longitudes con la cinta métrica. Y entonces, pues, por eso es tan útil el movimiento circular uniforme. Bien, esto lo voy a quitar. Esto también. Y esto también. Y voy a colocar esto. Y vamos entonces a seguir en los apuntes.
Bien, ¿qué más cosas tenemos en el movimiento circular? Bueno, aquí está el ángulo en radianes, lo que os acabo de explicar. Es el periodo, que es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta. En el sistema internacional se mide en segundos, y la frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo, se mide en hercios. Y esta es la relación entre frecuencia y periodo. Dice, existen otras maneras de expresar la frecuencia, en revoluciones por minuto, vueltas por minuto, también en radianes por segundo o frecuencia angular o velocidad angular. Y debemos aprender a cambiar estos tipos de unidades. Tienes tareas sobre esto en la sección de ejercicios. Bien, esto lo veremos en ejercicios. Entonces, ahora lo que voy a hacer es poneros la idea de periodo y frecuencia, ¿vale? Entonces, el movimiento circular, pues el cuerpo está dando vueltas. Entonces tenemos el periodo t, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. El móvil. Y la frecuencia f, bueno, ese tiempo se mide en segundos. Es un tiempo. Fijaos que esto es tiempo, entonces son segundos. La frecuencia f se define como el número de vueltas que da en un segundo. Bien, ahora vamos a ver. Imaginemos que t son un segundo. Entonces, en un segundo da una vuelta. ¿Cuál es la frecuencia? Pues un segundo. Está claro, si tarda en dar una vuelta un segundo, pues la frecuencia es un segundo. Entonces, imaginemos que t son 2 segundos. Entonces, ¿cuántas vueltas da por segundo? Pues si t son 2 segundos, 1, 2, 1, 2. Entonces, en un segundo, ¿cuántas vueltas da? Da media vuelta. Bueno, aquí un segundo no, la frecuencia son hercios. ¿Vale? Un hercio. Una vuelta por segundo. Aquí medio hercio, media vuelta por segundo. Claro, periodo 2, 1, 2. Media vuelta, media vuelta. ¿Qué pasa si el periodo es 3 segundos? ¿Cuántas vueltas da por segundo? Pues será 1, 2 y 3, un tercio de vuelta. Entonces, de aquí veis que como son frecuencia y periodo, lo voy a poner en amarillo para que se vea bien. La frecuencia es la inversa del periodo. Vamos a poner que el periodo sea, por ejemplo, 0,1 segundos, es decir, tarda 0,1 segundos en dar una vuelta. Entonces, ¿cuántas vueltas daría por segundo? Blum, 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 blum. Daría 10 vueltas, es decir, 1 entre 0,1, 10 vueltas por segundos. Fijaros que el hercio es vuelta partido segundo. Y donde está vueltas a veces se emplea la palabra revolución o revoluciones. Revoluciones por segundo, revoluciones por minuto, si vienen vueltas por minuto. Bien, pues esto es importante, la relación entre periodo-frecuencia, y más que aprenderse la fórmula, es importante que lo entendáis. Periodo de segundos, media vuelta, frecuencia un medio. Periodo 3 segundos, 1, 2, 3, frecuencia un tercio. Periodo 4 segundos, en cada segundo ¿cuántas vueltas da? Un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces la frecuencia es 0,25, y al revés, periodo una décima, 10 vueltas, ¿vale? En un segundo. Entonces frecuencia 10 hercios. Bueno, pues esto también lo voy a quitar ya. Y vamos con el tema en
en los apuntes. A ver, estoy yendo lento, pero entonces vamos con la velocidad angular. Siguiente. La velocidad angular es el ángulo recorrido partido el tiempo empleado. Bueno, os leéis toda la cuestión aquí. Entonces, el ángulo se va a medir en radianes y el tiempo se va a medir en segundos. Entonces, la velocidad angular vendrá dada en radianes por segundo. Entonces, si vamos a nuestro... Fijaos, si tú recorres un ángulo, estoy aquí, bien, a tiempo cero, estás en phi sub 0. Y a tiempo 1, estás en phi sub 1. El ángulo recorrido, phi, será phi sub 1 menos phi sub 0. Y el tiempo empleado, aquí puedo ese ángulo phi o incremento de phi, como queráis, ¿vale? Y el incremento de tiempo, lo que ha variado el tiempo, será t sub 1 menos t sub 0. Entonces, se define la velocidad angular, se pone la letra omega como lo que varía el ángulo partido lo que varía, a ver, lo que varía el tiempo, y esto será phi sub 1 menos phi sub 0 partido t sub 1 menos t sub 0. Esto es la letra phi o bar phi para los programas de ordenadores. Es bar phi porque tiene esta barra aquí en el medio, ¿vale? Bar phi. Bien, ¿qué unidades tiene? Radianes, porque el ángulo medimos en radianes, partido segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esta, la definición, aquí la tenéis, de la velocidad angular. Vamos a continuar. Y ya estamos acabando. ¿Cuál es la relación entre la velocidad angular y el periodo y la frecuencia? Entonces, si tenemos en cuenta la definición de periodo y de velocidad angular, se razona simplemente que omega es el ángulo recorrido partido del tiempo empleado. Entonces, cuando el ángulo es de 2pi, el tiempo empleado es un periodo, es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y una vuelta son 2pi radianes. Y entonces la velocidad angular es 2pi partido el periodo. Y como la inversa del periodo acabamos de ver que es la frecuencia, pues la velocidad angular es 2pi veces la frecuencia. Vamos a poner eso, explicar eso. Entonces, la velocidad angular, voy a poner otro color, vamos con el verde, es el ángulo recorrido partido el tiempo empleado. Estamos en movimiento circular uniforme. El año que viene estudiaremos el movimiento circular uniformemente acelerado, pero este año es el circular uniforme. Entonces nos sirve esto perfectamente. Entonces la velocidad angular, ¿qué ángulo? A ver, si empleo un periodo, ¿qué ángulo recorro? 2pi. Entonces 2pi radianes, por definición, el tiempo que tarda en dar una vuelta, en recorrer 2pi, ¿cuánto es? Un periodo. Esto creo que ya os lo expliqué en el tema de ondas, en el tema de espectro electromagnético. Entonces eso será, creo no, seguro, 2pi por f. Entonces estas dos fórmulas que acabo de poner aquí, quizá debería ponerlas más destacadas con otro con color así, ¿vale? Estas dos fórmulas son muy importantes. Omega 2pi partido t, omega 2pi multiplicado por la frecuencia. Ya estamos acabando. Cogemos los apuntes.
Y ahora, ¿cuál es la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal? Bueno, pues la velocidad angular y la velocidad lineal están relacionadas por esta expresión. La velocidad lineal es la velocidad angular multiplicada por el radio. Eso es una expresión, bueno, he cargado lo que no es una expresión muy común a cerrar esto. Muy común en física, que las magnitudes lineales son las angulares multiplicadas por el radio. Entonces simplemente lo vamos a poner aquí. Por último, lo voy a poner en azul, para que es la velocidad lineal, es la velocidad angular por el radio de giro. Vale, entonces esto es la relación entre V y omega. Como siempre, el tema de teoría es a veces un poco denso, un poco abstracto, entonces lo siguiente que voy a hacer es ya un ejercicio de los que tenéis en el boletín para que veáis esto cómo se aplica en la práctica.